Mi hermana anunció que sería su dama de honor frente a toda la familia en el almuerzo dominical de la abuela. Pero el día de la boda me dijo que buscara otra mesa con los desconocidos, alegando que no había más espacio en la mesa principal. Me senté con el personal de catering, que me dijo que ella había dicho que yo era solo una prima lejana, que se había invitado sola a la fiesta. En ese momento, mientras miraba desde la mesa del rincón cómo mi propia hermana celebraba el día más importante de su vida, rodeada de personas que apenas conocía mientras me excluía deliberadamente, sentí algo frío instalarse en mi pecho. El mesero que me había dado la información me miraba con lástima, y eso fue peor que la traición misma, porque ahí, en medio del salón decorado con rosas blancas y luces doradas que yo había ayudado a elegir, me di cuenta de que tenía en mis manos algo que podría destruir no solo esta boda, sino toda la fachada perfecta que Adriana había construido durante años. Soy Valentina Herrera, tengo 28 años, y durante toda mi vida fui la hermana que siempre estuvo ahí para Adriana, la que la defendía cuando papá la regañaba, la que le prestaba dinero cuando se quedaba sin efectivo, la que guardaba sus secretos más oscuros. Pero esa tarde, sentada entre extraños mientras ella fingía que éramos apenas conocidas, supe que había llegado el momento de que la familia supiera exactamente quién era realmente la novia radiante que todos admiraban. Adriana siempre fue la favorita de todos. Desde pequeñas, ella tenía esa combinación letal de belleza delicada y carisma natural que hacía que los adultos la adoraran y los otros niños la siguieran como cachorros perdidos. Mientras yo era la hermana práctica, la responsable, la que sacaba buenas calificaciones y nunca daba problemas, Adriana era pura magia. Cabello rubio natural, ojos verdes, sonrisa perfecta que iluminaba cualquier habitación. Nuestros padres, Elena y Ricardo, nunca fueron sutiles con su favoritismo. Cuando Adriana quería algo, bastaba con que pusiera esa carita de niña triste para que papá sacara la billetera. Cuando yo necesitaba algo para la escuela o quería participar en alguna actividad, siempre había excusas sobre el presupuesto familiar. Valentina es más madura, decía mamá. Entiende mejor las limitaciones económicas. Código secreto para Adriana es más importante. En el bachillerato, yo trabajaba los fines de semana en el supermercado del barrio para comprarme ropa y útiles escolares, mientras Adriana recibía semanalmente su mesada completa. Cuando ambas queríamos ir a fiestas el mismo fin de semana, siempre era yo quien tenía que quedarse en casa porque alguien responsable debe cuidar a la abuela. Nunca se cuestionaba que Adriana sacrificara sus planes sociales. La universidad fue igual. Papá y mamá se endeudaron para pagarle la carrera privada de diseño de modas que ella quería, mientras que yo tuve que estudiar contaduría en la universidad pública con una beca de excelencia académica. Tu hermana es más artística, justificaba papá. Necesita un ambiente que nutre su creatividad. Mientras tanto, yo trabajaba medio tiempo para costear mis gastos personales. Pero nada de esto me molestaba realmente, o eso me decía a mí misma. Adriana era mi hermana menor, y parte de mí sentía que protegerla era mi responsabilidad natural. Además, ella siempre me trataba bien en privado. Me contaba sus secretos, me pedía consejos, me hacía sentir importante en su mundo perfecto. El problema comenzó cuando conoció a Sebastián hace 3 años. Sebastián Moreno era todo lo que una madre conservadora como la nuestra podría desear para su hija. Ingeniero civil exitoso, de buena familia, católico practicante, con planes de matrimonio y estabilidad. Alto, moreno, con esa seguridad tranquila que viene de nunca haber tenido que preocuparse por el dinero. Cuando Adriana lo trajo a casa por primera vez, prácticamente pude ver los signos de pesos brillando en los ojos de mamá. Lo que nadie sabía, excepto yo, era que Sebastián había sido mi novio primero. Nos habíamos conocido 2 años antes en una conferencia sobre emprendimiento. Yo había ido representando a la pequeña firma contable donde trabajaba, y él estaba ahí networking para su empresa de construcción. Tuvimos una conversación increíble sobre inversiones y planes de negocio que se extendió hasta muy tarde en el bar del hotel. Al final de la noche intercambiamos números. Salimos durante 8 meses. No fue una relación casual. Sebastián me había dicho que nunca había conocido a una mujer tan inteligente con los números, que admiraba mi independencia y mi ética de trabajo. Planeábamos viajes juntos. Él había conocido a mi abuela. Hablábamos de futuro. Yo estaba, por primera vez en mi vida, completamente enamorada. El problema era que por esos meses decidí mantener la relación en secreto de mi familia, no por vergüenza, sino por autoprotección. Sabía que si lo conocían, especialmente Adriana con su radar natural para los hombres exitosos, las cosas se complicarían.
Quería vivir esa felicidad sin las comparaciones constantes, sin que inevitablemente alguien comentara lo afortunada que era de haber conseguido a alguien tan fuera de mi liga. La relación terminó por algo tonto. Sebastián empezó a presionarme para que lo presentara oficialmente a mi familia, especialmente cuando se acercaba la Navidad. Interpretó mi resistencia como falta de seriedad sobre nuestro futuro. Tuvimos una pelea horrible donde él me dijo que parecía avergonzada de él, y yo no pude explicarle la verdad sin sonar completamente neurótica. Él terminó conmigo diciendo que necesitaba a alguien que estuviera orgullosa de estar con él. 2 meses después, Adriana llegó a casa radiante, hablando del hombre increíble que había conocido en una exposición de arte. Cuando dijo el nombre, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cuando lo vi aparecer en la puerta de nuestra casa tomado de la mano de mi hermana, su expresión de shock me confirmó que tampoco él se lo había esperado. Esa primera cena fue surrealista. Sebastián apenas podía mirarme, y yo fingí que no lo conocía mientras Adriana parloteaba sobre su encuentro romántico entre esculturas modernas y vino blanco. Es como si el universo hubiera conspirado para que nos encontráramos, decía con esa sonrisa radiante que hacía que todos los presentes suspiraran de emoción. Durante las siguientes semanas, Sebastián intentó hablar conmigo varias veces. Me enviaba mensajes preguntando si podíamos vernos para explicar la situación. Al principio lo ignoré completamente, dolida y furiosa. Luego, cuando vi lo feliz que estaba Adriana, decidí que lo mejor era fingir que nunca había pasado nada entre nosotros. Por favor, me escribió en uno de sus últimos mensajes. Necesitamos hablar. Esto es muy raro para mí también, pero no sabía que Adriana era tu hermana cuando la conocí. Ya habíamos terminado cuando empecé a salir con ella. No es que la haya elegido por encima de ti. Le respondí una sola vez. Haz feliz a mi hermana. Eso es lo único que importa ahora. Y eso fue todo. O eso pensé. Los siguientes 3 años fueron una actuación constante. Ver a Sebastián en reuniones familiares, fingir que me alegraba por su relación, sonreír cuando anunciaron su compromiso, ayudar con los preparativos de la boda. Él intentaba ser normal conmigo, pero había una tensión constante, como caminar sobre cáscara de huevo. Adriana, por su parte, estaba en el mejor momento de su vida. Sebastián la adoraba, la llenaba de regalos caros, la llevaba de viajes románticos. Papá y mamá estaban eufóricos con el futuro yerno perfecto. Era como si todas las piezas de su vida encajaran perfectamente. Y yo me convertí en la hermana soltera de casi 30 años que todos miraban con lástima. ¿Cuándo vas a traer a alguien decente a casa?, me preguntaba mamá regularmente. Mira a tu hermana, ya tiene todo resuelto. Tú deberías aprender de ella, ser menos selectiva. No todas pueden darse el lujo de ser tan exigentes. Pero había un secreto que ni siquiera Sebastián conocía. Algo que había descubierto por casualidad 6 meses antes de la boda, cuando decidí hacer una sorpresa romántica a Adriana. Había notado que últimamente llegaba tarde y distraída a casa, siempre con excusas sobre trabajos extra en su boutique de ropa. Una tarde, decidí aparecer en su trabajo para invitarla a almorzar y celebrar que había conseguido 2 clientes nuevos importantes para mi oficina contable. La boutique estaba cerrada a las 2 de la tarde, lo que era extraño porque supuestamente Adriana estaría trabajando hasta las 6. Llamé a su celular y me dijo que estaba en el almacén organizando inventario, que no podía almorzar. Pero mientras hablaba con ella, pude ver claramente a través de la ventana trasera de la tienda que las luces estaban apagadas y no había nadie adentro. La curiosidad y una extraña intuición me llevaron a seguirla discretamente durante las siguientes semanas. Lo que descubrí me dejó helada. Adriana tenía una aventura. No era con cualquier persona. Era con Damián, el hermano menor de Sebastián. El mismo Damián que estudiaba medicina en la universidad, que venía a las reuniones familiares con cara de niño bueno, que ayudaba a la abuela a cruzar la calle y siempre ofrecía lavar los platos después de las cenas. Damián, que tenía 23 años y una novia formal desde el bachillerato. Los había visto besándose apasionadamente en el estacionamiento de un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Después confirmé que se encontraban ahí 2 veces por semana, siempre los martes y jueves, siempre a la misma hora. El shock inicial se transformó rápidamente en una mezcla tóxica de rabia y fascinación morbosa. Durante semanas, no pude confrontar a Adriana directamente. En cambio, comencé a observarla con una atención casi científica, buscando señales de culpa o remordimiento que nunca llegaron. Mi hermana era una actriz consumada. Llegaba a casa después de sus encuentros clandestinos con Damián y se acurrucaba en el sofá con Sebastián,
planeando detalles de su boda mientras él le acariciaba el cabello. No puedo esperar a ser tu esposa, le susurraba, y él la besaba con una ternura que me partía el corazón. Lo más perturbador era que Adriana parecía genuinamente feliz con ambos hombres. Con Sebastián representaba el papel de la novia perfecta, dulce, devota, emocionada por su futuro doméstico. Con Damián, según lo que pude observar desde lejos, era pura pasión desenfrenada. Se reía más fuerte, caminaba diferente, tenía esa energía eléctrica de alguien viviendo al filo del peligro. 2 meses antes de la boda, durante una cena familiar donde Sebastián anunció que había comprado una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad, Adriana me siguió a la cocina. «Valentina», me dijo mientras yo lavaba los platos, «necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que nunca se lo dirás a nadie». Mi corazón se aceleró. Finalmente iba a confesarme lo de Damián. Tal vez había decidido cancelar la boda, tal vez había encontrado su conciencia. «Estoy embarazada», susurró, con una sonrisa radiante. El plato que tenía en las manos se me resbaló y se estrelló contra el fregadero. ¿Qué? 3 semanas. Sebastián va a ser papá y no lo sabe todavía. Quiero decírselo después de la luna de miel, cuando ya seamos marido y mujer oficialmente. ¿No es perfecto? Va a estar tan feliz. Pero yo conocía las matemáticas, y conocía el cronograma de las aventuras de Adriana con Damián. Si estaba embarazada de 3 semanas, las fechas coincidían exactamente con uno de sus encuentros en el hotel. ¿Estás segura de las fechas?, le pregunté, tratando de mantener la voz neutral. Completamente segura. Fue la noche después de la despedida de soltera de mi amiga Carmen. Sebastián y yo tuvimos una noche muy especial. Se ruborizó como una colegiala, pero yo recordaba esa noche perfectamente. Sebastián había estado en casa viendo el partido con papá hasta muy tarde, porque Adriana supuestamente había llegado muy cansada de la despedida y se había ido directo a dormir. Al día siguiente era jueves, día de su encuentro regular con Damián. Durante las siguientes semanas, observé a Adriana fingir náuseas matutinas que nunca parecía tener realmente, rechazar copas de vino en cenas familiares con actuaciones dramáticas sobre proteger al bebé y planear el momento perfecto para la gran revelación a Sebastián. La traición ya no era solo hacia su futuro esposo, era hacia un niño inocente que crecería creyendo que su padre era otro hombre. Era hacia Damián, que no sabía que iba a ser padre. Era hacia toda una familia que se derretiría de amor por un bebé que llevaba sangre que no reconocían. Intenté racionalizar que no era mi problema, que Adriana era adulta y podía manejar sus propios enredos, que tal vez, de alguna manera misteriosa, el bebé sí era de Sebastián, y yo estaba siendo paranoica. Pero entonces llegó la conversación que cambió todo. Una semana antes de la boda, Adriana apareció en mi departamento sin avisar. Yo vivía en un estudio pequeño pero acogedor que había alquilado con mis ahorros después de años de vivir con nuestros padres. Ella nunca venía a visitarme. Siempre era yo quien iba a la casa familiar. «Necesito pedirte un favor enorme», dijo, sentándose en mi sofá con esa expresión que conocía bien, la misma que ponía cuando quería que le prestara dinero o que cubriera alguna de sus mentiras con papá y mamá. «¿Qué necesitas?» «Quiero que seas mi dama de honor principal», anunció, como si me estuviera otorgando un gran honor. Me quedé mirándola, confundida. «Adriana, ya me dijiste hace meses que sería tu dama de honor. Incluso fuimos juntas a escoger mi vestido. Sí, pero quiero que sepas que eres especial para mí. Más importante que mis amigas». Su voz sonaba extrañamente emocional. «Tú siempre has estado ahí para mí, Val. Siempre me has protegido y apoyado sin hacer preguntas. Eres la mejor hermana del mundo». Algo en su tono me puso alerta. ¿Qué está pasando realmente? Adriana respiró profundo. «Necesito que, si alguna vez sale algo raro sobre mi pasado, sobre cosas que pude haber hecho antes de casarme, me defiendas. Que les digas a todos que era joven, que la gente comete errores, que Sebastián me cambió y me hizo mejor persona». «¿Qué tipo de cosas?» «Nada específico. Solo. Ya sabes cómo es la gente. Siempre buscando chismes, tratando de arruinar la felicidad de otros. Si alguien viene con cuentos sobre mí, necesito saber que mi hermana estará de mi lado». Era su forma de asegurarse mi silencio sin confesarme directamente nada. Quería mi complicidad preventiva. «Por supuesto que estaré de tu lado», le dije. Porque ¿qué otra cosa podía decir? «Eres la mejor. Por eso quiero que estés a mi lado en el altar. Tú eres mi verdadera familia, Val. Las amigas van y vienen, pero las hermanas son para siempre». Esa noche me sentí más confundida que nunca. Por un lado, Adriana había sido más cariñosa conmigo de lo que había sido en años. Por otro lado, claramente estaba manipulándome para asegurar mi lealtad futura. Y en el fondo, muy en el fondo,
Una parte oscura de mí se preguntaba si realmente quería protegerla de las consecuencias de sus acciones. Los últimos días antes de la boda fueron un torbellino de preparativos finales. Yo me encargué de coordinar con los proveedores, confirmar detalles con el fotógrafo y asegurarme de que todo estuviera perfecto para el gran día de Adriana. Mamá estaba histérica con los arreglos de último minuto. Papá se quejaba del costo de todo y Sebastián andaba nervioso pero emocionado. La despedida de soltera fue en casa de nuestra prima Fernanda. Adriana había insistido en que fuera algo íntimo, solo familia y sus amigas más cercanas. Durante la noche, mientras las otras mujeres jugaban juegos subidos de tono y bromeaban sobre la vida matrimonial, noté que Adriana revisaba obsesivamente su teléfono. ¿Esperas alguna llamada importante?, le pregunté cuando la encontré en el balcón, escribiendo un mensaje. Solo confirmando detalles de último minuto, me respondió, guardando rápidamente el celular. Ya sabes cómo soy de perfeccionista con estas cosas. Pero yo había alcanzado a ver parte del mensaje antes de que lo escondiera. Mañana todo cambia. Te amo más de lo que puedes imaginar. No era un mensaje para Sebastián. El teléfono de Sebastián estaba registrado en mi mente desde los días cuando salíamos, y este número era diferente. La mañana de la boda amaneció perfecta. Cielo azul sin una sola nube. Temperatura ideal. Una brisa suave que haría que las fotos al aire libre quedaran preciosas. En el salón de belleza, mientras nos arreglaban el cabello y el maquillaje, Adriana estaba radiante de felicidad. No puedo creer que finalmente llegó este día, le dijo a la maquillista. Voy a casarme con el hombre más maravilloso del mundo. Yo estaba sentada en la silla de al lado, viendo cómo le aplicaban el maquillaje de novia, cuando llegó un ramo de flores con una tarjeta. Adriana la leyó en silencio, y su sonrisa se hizo aún más brillante. ¿De quién son?, preguntó mamá. De Sebastián. Dice que no puede esperar a verme caminar hacia el altar. Pero cuando Adriana se distrajo hablando con la maquillista, yo me las arreglé para ver la tarjeta. No estaba firmada por Sebastián. Decía, para la mujer más hermosa del mundo. Hoy comienzas una nueva vida, pero nunca olvides que parte de tu corazón me pertenece. Siempre tuyo. T. Damián le había enviado flores el día de su boda con su hermano. En la iglesia, mientras Adriana se ponía el vestido, tuve un momento de claridad absoluta. Podía hablar ahora. Podía decirle a Sebastián la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Podía salvar a ese hombre bueno de una vida de mentiras. Pero cuando vi la cara de felicidad pura de mi hermana, cuando vi lo hermosa que se veía en su vestido de novia, cuando recordé todas las veces que me había dicho que era la mejor hermana del mundo, me quedé callada. La ceremonia fue perfecta. Adriana caminó hacia el altar del brazo de papá, radiante como una princesa de cuento de hadas. Sebastián la esperaba con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. Cuando intercambiaron votos, prometiéndose amor eterno y fidelidad absoluta, sentí náuseas. Durante la recepción, me mantuve ocupada asegurándome de que todo marchara bien. Los invitados elogian la decoración, la comida estaba deliciosa, la música era perfecta. Adriana y Sebastián bailaron su primera pieza como esposos, mientras todos los aplaudían emocionados. Fue entonces cuando llegué a la mesa que me habían asignado y descubrí la humillación final. Disculpe, le dije al coordinador del evento. Creo que hay un error. Soy la hermana de la novia y dama de honor principal. Mi lugar debería estar en la mesa principal. El hombre revisó su lista con expresión confundida. Lo siento, señorita, pero la novia fue muy específica. Me dijo que usted era una prima lejana que se había invitado sola a la boda y que por favor la sentáramos con el personal de servicio para que no se sintiera incómoda entre los invitados principales. El mundo se detuvo por un momento. ¿Perdón? Sí, está aquí en mis notas. Valentina Herrera, prima lejana, mesa 8 con catering. Trato cordial, pero no es familia cercana. Una de las meseras, una mujer mayor con cara amable, se acercó cuando vio mi expresión de shock. ¿Es usted la señorita Herrera? Ay, qué pena que la hayan puesto con nosotros, aunque la verdad me extrañó cuando la novia nos dijo que era solo una conocida. Usted tiene los mismos ojos que ella, se nota que son familia. Me senté en la silla de plástico entre el personal de catering, viendo desde lejos cómo Adriana brillaba en la mesa principal, rodeada de amor y admiración, mientras yo había sido reducida a una nota al pie en el día más importante de su vida. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía en mi bolso algo que podría cambiar todo en cuestión de segundos. 3 días antes de la boda, había recibido una llamada inesperada. Era Damián. Valentina, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Adriana. Nos encontramos en una cafetería lejos del centro,
donde no había posibilidad de que alguien de la familia nos viera. Damián se veía terrible. Ojeras, barba de varios días, las manos temblándole mientras sostenía su taza de café. «Sé que esto va a sonar loco», comenzó, «pero creo que tú sabes lo que está pasando entre Adriana y yo». «No sé de qué me hablas», mentí. «Por favor, no me hagas esto más difícil. He visto cómo me miras en las reuniones familiares. Sé que sabes». Suspiré. «¿Qué quieres, Damián? Quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando empezó, pensé que solo sería algo pasajero. Ella estaba aburrida. Yo me sentía confundido sobre mi relación con mi novia. Pero se convirtió en algo más. Adriana se casa en 3 días con tu hermano. Lo sé, y eso me está matando». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «La amo, Valentina. De verdad la amo. Y creo que ella me ama a mí también. Pero está demasiado asustada para admitirlo». ¿Asustada de qué? De decepcionar a sus padres, de perder la seguridad económica que Sebastián le ofrece, de que la gente la juzgue por elegir al hermano menor sin carrera establecida. Fue entonces cuando me contó el resto. Adriana le había confesado que estaba embarazada, pero le había dicho que el bebé era de él, no de Sebastián. Le había prometido que después de la boda encontraría una manera de salir del matrimonio y estar con él. Me dijo que se casaría con Sebastián solo para calmar a sus padres, pero que después fingiría que el matrimonio no funcionaba, que esperaríamos unos meses, nos escaparíamos juntos y criaríamos a nuestro hijo lejos de toda esta locura familiar. ¿Y tú le creíste? Quiero creerle. Pero algo no me cuadra. Ayer la vi hablando con Sebastián sobre nombres para el bebé, sobre cuántos hijos quieren tener, sobre comprar una casa más grande. No sonaba como alguien que planea abandonar su matrimonio. Damián me entregó un sobre Manila. Esto es todo lo que tengo de nuestra relación. Fotos, mensajes, recibos de hoteles, cartas que me escribió. Si algo me pasa, si Adriana decide negarme el acceso a mi hijo, quiero que alguien sepa la verdad. ¿Por qué me lo das a mí? Porque eres la única persona en esa familia que parece tener conciencia, y porque, sin importar lo que pase, ese bebé va a necesitar a alguien que lo proteja de las mentiras. Esa noche leí todo el contenido del sobre. Mensajes donde Adriana le decía a Damián que él era el amor de su vida, que Sebastián era solo seguridad, pero que con él había encontrado la pasión verdadera. Fotos de ellos en poses íntimas en varios hoteles de la ciudad. Una carta manuscrita donde Adriana le prometía que encontrarían la manera de estar juntos, sin importar los obstáculos. Pero lo más devastador era un mensaje de texto del día anterior. «No puedo seguir con esto. Sebastián me ama de verdad y merece algo mejor. Después de la boda, tenemos que terminar esto para siempre. El bebé necesita crecer en un hogar estable, y eso es lo que Sebastián puede darle. Perdóname». Damián había respondido. ¿Y yo qué? ¿Voy a tener que ver crecer a mi hijo llamando papá a mi hermano? ¿Voy a tener que fingir que soy solo su tío por el resto de mi vida? La respuesta de Adriana había sido brutal. «Es lo mejor para todos. Tú eres demasiado joven, Damián. Algún día lo entenderás». Ahora sentada en la mesa del personal de catering, viendo a mi hermana bailar con su esposo mientras su amante la observaba desde la mesa familiar con el corazón roto, supe que había llegado el momento de la verdad. Me levanté y caminé hacia el área donde estaba instalado el equipo de sonido. El DJ acababa de terminar de tocar una canción romántica y se preparaba para hacer el anuncio tradicional del lanzamiento del ramo. «Disculpe», le dije. «La novia me pidió que hiciera un anuncio especial antes del lanzamiento del ramo. ¿Podría darme el micrófono por un momento?» El hombre me entregó el micrófono sin dudar. Después de todo, yo había estado coordinando detalles toda la noche. Parecía lógico que fuera parte del plan. Subí al pequeño escenario y probé el micrófono. El sonido resonó por todo el salón, captando la atención de los 200 invitados. Adriana me miró desde el centro de la pista de baile con curiosidad, pero sin alarma. Probablemente pensaba que iba a dar el típico discurso de hermana emocionada. «Buenas noches a todos», comencé, con una sonrisa que sentía fría en mis labios. «Soy Valentina, la hermana de Adriana». Un murmullo de reconocimiento recorrió el salón. Algunos invitados parecían confundidos, porque obviamente yo no había estado sentada en la mesa familiar como correspondía. Quería tomar este momento para compartir con ustedes algo muy especial sobre mi hermana. Algo que demuestra exactamente qué tipo de persona es la mujer que acaban de ver casarse. Adriana palideció. Su sonrisa se congeló. «Verán, durante estos años de preparativos para la boda, he tenido el privilegio de conocer muy íntimamente los verdaderos sentimientos de Adriana.
sus verdaderos deseos, sus verdaderos amores. El silencio en el salón era ahora absoluto. Sebastián miró confundido a su nueva esposa, que había comenzado a temblar visiblemente. Por ejemplo, sé que Adriana está embarazada. Felicitaciones a los futuros padres. Un estallido de aplausos y gritos de felicidad. Sebastián abrazó a Adriana, radiante de alegría, mientras ella trataba de sonreír a través del pánico evidente en sus ojos. Y también sé, continué cuando los aplausos se apaciguaron, ¿quién es realmente el padre del bebé? Saqué el sobre manila de mi bolso y lo levanté para que todos pudieran verlo. El rostro de Adriana se volvió completamente blanco. Damián, dije, mirando directamente al hermano menor de Sebastián, creo que hay algo que tu familia necesita saber sobre el hijo que estás esperando. El caos que siguió fue indescriptible. Gritos, sillas cayendo, gente corriendo hacia el escenario. Sebastián gritando, ¿de qué está hablando? Mientras Adriana se desplomaba en una silla, finalmente sin palabras por primera vez en su vida. Pero yo no había terminado. Y para todos los que se preguntan por qué estoy revelando esto ahora, agregué, con la voz firme a pesar del tumulto, es porque esta misma novia me dijo al coordinador del evento que yo era una prima lejana que se había invitado sola a su boda. Después de años de ser su dama de honor principal, de guardar sus secretos, de protegerla de las consecuencias de sus acciones. Los ojos de todos se volvieron hacia Adriana, que ahora lloraba histéricamente. La familia es sagrada, dije, bajando del escenario mientras entregaba el sobre a Sebastián. Y las hermanas, según me dijeron una vez, son para siempre. Espero que hayas disfrutado tu boda perfecta, Adriana. Ha sido exactamente lo que merecías. Salí del salón mientras detrás de mí explotaba el drama más espectacular que esa familia había visto jamás. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas histéricas, mensajes de texto furiosos y drama familiar de proporciones épicas. Sebastián había anulado la luna de miel inmediatamente y se había mudado de regreso a casa de sus padres. Adriana estaba refugiada en nuestra casa familiar, alternando entre crisis nerviosas y ataques de rabia dirigidos hacia mí. «¡Arruinaste mi vida!», me gritó por teléfono el día después de la boda. «Destruiste mi matrimonio, mi futuro, todo». «Tu matrimonio estaba construido sobre mentiras», le respondí calmadamente. «Yo solo revelé la verdad». «Era mi verdad que contar. No tenías derecho». «Tampoco tenías derecho a tratarme como una extraña en tu propia boda. Después de todo lo que hice por ti, después de todos los secretos que guardé, me sentaste con el personal de catering y le dijiste a la gente que era una prima lejana que se había invitado sola. Estaba nerviosa, los nervios de la boda. No pensé claramente. Mentira. Lo planeaste cuidadosamente. Querías que estuviera ahí para verte triunfar, pero sin permitirme ser realmente parte de tu felicidad. Querías humillarme una última vez». La llamada terminó con ella colgándome con una sarta de insultos. Mamá intentó hacer mediación entre nosotras, pero era claro de qué lado estaba. «Valentina, entiendo que te sintieras herida por lo de la mesa, pero esto era demasiado. Podrías haber hablado con Adriana en privado. ¿Cómo lo hice durante meses mientras ella engañaba a Sebastián? ¿Cómo lo hice cuando le di la oportunidad de confesarle sobre el embarazo? Ella tuvo múltiples chances de hacer lo correcto. Ahora está embarazada y sola. Su matrimonio se destruyó. ¿Estás feliz?» «Estoy en paz», le respondí honestamente. La reacción de la familia de Sebastián fue devastadora para Adriana. Su suegra, que la había adorado como a la hija que nunca tuvo, le prohibió la entrada a su casa. Su cuñada, que había sido su confidente y amiga cercana, la bloqueó de todas las redes sociales. Los amigos de Sebastián, que habían acogido a Adriana en su círculo social, la trataron como a una paria. Pero lo peor para Adriana fue la reacción de Damián. Cuando finalmente se enfrentaron cara a cara, 3 días después de la boda, Damián llegó acompañado de un abogado. «Quiero una prueba de paternidad inmediatamente», le dijo sin rodeos, «y quiero custodia compartida de mi hijo desde el momento que nazca». «Damián, mi amor», suplicó Adriana, «podemos salir de esta juntos, como habíamos planeado. Sebastián ya no es un obstáculo». «¿Estás loca? ¿Crees que quiero algo contigo después de lo que le hiciste a mi hermano? ¿Después de cómo me manipulaste para destruir a mi propia familia? Pero me amas. Me lo dijiste 1000 veces. Amaba a la mujer que pensé que eras.
Pero esa mujer nunca existió, ¿verdad? Solo eras una mentirosa calculadora que jugó con 2 hermanos hasta que se le acabaron las opciones. Damián había cambiado completamente. La culpa de haber traicionado a Sebastián, combinada con la revelación de que Adriana lo había estado manipulando desde el principio, lo había endurecido. Ya no era el joven enamorado dispuesto a sacrificarlo todo por amor. Era un hombre herido y furioso que quería justicia. La prueba de paternidad confirmó lo que todos sabíamos. Damián era el padre del bebé. Sebastián inició los trámites de anulación matrimonial inmediatamente. Como el matrimonio había durado menos de una semana y había sido contraído bajo engaño deliberado, el proceso fue relativamente rápido. Adriana intentó pelear legalmente por derechos sobre la casa que Sebastián había comprado para su futuro matrimonial, pero descubrió que él había sido inteligente. La propiedad estaba a nombre de una sociedad familiar, que se disolvió automáticamente con la anulación. Los padres de Sebastián, que habían costado la boda completa como regalo para la pareja, demandaron a Adriana por reembolso de gastos bajo la figura de enriquecimiento ilícito, $40,000 que ella no tenía y no podía pagar. Mientras tanto, yo me convertí en la heroína inesperada de la historia para muchos y en la villana absoluta para otros. Las amigas de Adriana me odiaban visceralmente. Me escribían mensajes furiosos sobre la traición entre hermanas, sobre cómo había arruinado la vida de una mujer embarazada por celos y resentimiento. Pero la familia de Sebastián me trataba como si les hubiera salvado la vida. Su madre me llamó personalmente para agradecerme haber tenido el valor de hablar. No puedo imaginar lo que habría pasado si mi hijo hubiera vivido años creyendo que ese bebé era suyo, me dijo. Le ahorraste una vida entera de mentiras. Los amigos de Sebastián tenían una perspectiva similar. Me veían como la hermana valiente que había sacrificado su relación familiar para salvar a un hombre inocente. Sebastián mismo me buscó 2 semanas después de la anulación. Necesito preguntarte algo, me dijo cuando nos encontramos en una cafetería discreta. ¿Sabías sobre Damián y Adriana antes de hablar conmigo hace años? No. Cuando terminamos, ella y yo apenas nos hablábamos sobre temas personales. No tenía idea de que se conocían. ¿Crees que ella sabía sobre nuestra historia cuando empezó a salir conmigo? Era la pregunta que yo también me había hecho cientos de veces. Honestamente, no lo sé, pero conociendo a Adriana, si lo hubiera sabido, habría usado esa información de alguna manera. Le gusta tener ventajas emocionales sobre la gente. Sebastián asintió tristemente. Tengo que preguntarte esto, y sé que suena horrible, pero ¿tú revelaste todo por venganza hacia mí? ¿Por cómo terminamos? No, le respondí sin dudar. Lo revelé porque vi a mi hermana construir su felicidad sobre la destrucción sistemática de otras personas, y porque después de años de ser su cómplice silenciosa, finalmente decidí que había cosas más importantes que la lealtad familiar ciega. ¿Cómo qué? Como la verdad, como proteger a los inocentes, como el hecho de que ese bebé merecía conocer a su verdadero padre desde el principio. Sebastián se quedó callado por varios minutos. Finalmente me dijo, gracias. Sé que esto te costó tu familia, y no puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Pero me salvaste de algo que me habría destruido eventualmente. 2 meses después de la boda que nunca fue, Adriana finalmente aceptó la realidad de su nueva situación. Sebastián había seguido adelante con su vida, bloqueándola completamente de cualquier forma de contacto. Damián había establecido un régimen estricto de visitas supervisadas para cuando naciera el bebé, pero había dejado claro que entre ellos no había futuro romántico. Nuestros padres, devastados por el escándalo social y la pérdida del yerno perfecto, culpaban tanto a Adriana como a mí por diferentes razones. A ella por crear el desastre, a mí por exponerlo públicamente. Podrías haber manejado esto de manera privada, me repetía mamá constantemente. Podrías haber hablado con Sebastián a solas, permitido que él tomara la decisión sobre qué hacer, y dejar que Adriana siguiera manipulando la situación. ¿Dejar que encontrara alguna manera de hacer quedar mal a Sebastián o Damián? No. Ella había tenido meses para hacer lo correcto y eligió el engaño cada vez, pero ahora va a ser madre soltera, sin apoyo del padre de su hijo. Damián va a apoyar económicamente al bebé y va a ser parte de su vida. Eso es más de lo que muchas madres solteras tienen, y es exactamente lo que ella se ganó con sus decisiones. La familia extendida se había dividido en 2 bandos claramente definidos, los que creían que yo había hecho lo correcto al exponer las mentiras, y los que creían que había traicionado imperdonablemente a mi hermana cuando más me necesitaba. Pero había algo que nadie sabía, algo que me daba una satisfacción secreta cada vez que alguien me criticaba por haber arruinado la vida de Adriana. Una semana antes de revelar la verdad en la boda, había recibido una llamada inesperada de la prometida de Damián.
Elena. Sé que esto va a sonar extraño, me había dicho, pero necesito preguntarte algo sobre tu hermana. Elena había comenzado a sospechar de los cambios de comportamiento de Damián en los últimos meses. Las llegadas tarde, las llamadas misteriosas, las excusas sobre trabajo extra en la universidad que no cuadraban con sus horarios reales. Una amiga mía los vio juntos en un hotel el mes pasado, me confesó. No estoy segura de qué hacer con esa información. ¿Qué quieres que haga yo? Quiero que sepas que si no haces algo pronto, yo voy a hacerlo. Elena había sido la novia de Damián durante 5 años. Habían planeado casarse después de que él terminara la carrera de medicina. Era una mujer dulce, estudiosa, de familia trabajadora, que había sido completamente fiel a Damián, incluso cuando sus propios amigos le sugerían que podía conseguir a alguien mejor. No voy a permitir que tu hermana destruya mi futuro y después se vaya a vivir feliz para siempre con otro hombre, me había dicho Elena con una determinación que me sorprendió. Si tú no haces algo antes de esa boda, yo voy a aparecer en la iglesia y voy a decir todo lo que sé frente a Dios y todos los invitados. Esa llamada había sido el empujón final que necesitaba. No se trataba solo de proteger a Sebastián o de vengarme de la humillación de Adriana. Se trataba de evitar que una mujer inocente más fuera destruida por las manipulaciones de mi hermana. Ahora, 3 meses después del escándalo, Elena había roto definitivamente con Damián, pero había encontrado una paz que no había tenido en meses. Me había escrito para agradecerme por haber tenido el valor de actuar. No sabes cuánto sufrimiento me ahorraste, decía su mensaje. Podría haber perdido años de mi vida esperando a un hombre que nunca me habría sido fiel realmente. Ahora puedo seguir adelante con mi vida sin cargar con esas mentiras. Adriana dio a luz a Mateo en febrero, 6 meses después de su boda fallida. Era un bebé hermoso, con los ojos claros de Damián y la sonrisa angelical que había caracterizado a nuestra familia. Damián cumplió su palabra y se presentó en el hospital el día del nacimiento, acompañado de sus padres. La reunión fue tensa pero civilizada. Él cargó a su hijo por primera vez con lágrimas en los ojos, mientras Adriana observaba desde la cama con una mezcla de esperanza y desesperación. «Es hermoso», le dijo Damián suavemente. «Se parece a ti». Por un momento, pensé que tal vez había una posibilidad de reconciliación entre ellos. Pero entonces Damián se dirigió directamente hacia mí. «Gracias», me dijo, con el bebé aún en brazos. «Gracias por asegurar que mi hijo crezca conociendo la verdad desde el principio. Gracias por no permitir que se convirtiera en víctima de las mentiras de su madre». Adriana se echó a llorar. No lágrimas de felicidad maternal, sino sollozos amargos de una mujer que finalmente entendía que había perdido todo lo que realmente importaba por sus juegos de manipulación. Los padres de Damián establecieron un fideicomiso para el bebé y un plan de custodia compartida que comenzaría cuando Mateo cumpliera 6 meses. Adriana tendría la custodia primaria, pero Damián lo vería 3 veces por semana y tendría visitas extendidas los fines de semana. Lo más doloroso para Adriana era que Damián había dejado completamente claro que nunca volvería a haber nada romántico entre ellos. «Puedes ser la madre de mi hijo», le había dicho durante una de sus primeras conversaciones después del nacimiento. «Pero nunca volverás a ser parte de mi vida personal. Lo que tuvimos se acabó el día que decidiste casarte con mi hermano, sabiendo que estabas embarazada de mí». «Pero tú me dijiste que me amabas», le suplicó Adriana. «Y tú me dijiste que me elegirías a mí por encima de él. Pero cuando llegó el momento de la verdad, elegiste la seguridad económica y la aprobación social. Ahora vive con esa decisión». Mientras tanto, Sebastián había comenzado a rehacer su vida de manera impresionante. Se había sumergido en el trabajo, había viajado extensamente y había comenzado a salir con una mujer que había conocido a través de amigos. Una pediatra divorciada con 2 hijos, 10 años mayor que él, que no tenía tiempo para juegos ni manipulaciones. Es la primera mujer en años que me hace sentir que soy suficiente exactamente como soy. Me confió durante una de nuestras conversaciones ocasionales. No tengo que actuar ni demostrar nada, solo puedo ser yo mismo. La veía en sus fotos de redes sociales. Una mujer hermosa de manera natural, sin el glamour artificial de Adriana, pero con una sonrisa genuina y ojos amables. En las fotos familiares, Sebastián se veía relajado y feliz de una manera que nunca había visto durante su relación con mi hermana. «¿No te da miedo volver a confiar?», le pregunté. «Todos los días», admitió. «Pero Carmen es completamente diferente. Es directa, honesta, no juega juegos emocionales. Si algo le molesta, me lo dice inmediatamente. Si está feliz, también me lo dice.
No tengo que adivinar qué está pensando o preocuparme de que me esté mintiendo. El contraste con Adriana era brutal. Donde mi hermana había sido secretos y manipulación, Carmen era transparencia total. Donde Adriana había usado el sexo y las lágrimas para conseguir lo que quería, Carmen trataba a Sebastián como un socio igualitario en la relación. A veces pienso que lo que pasó con Adriana fue lo mejor que me pudo haber pasado, me confesó Sebastián un año después del escándalo. Me enseñó a reconocer las banderas rojas, a no confundir pasión con amor real, a valorar la honestidad por encima de todo lo demás. Para mí, el año después de la boda había traído una libertad que no había esperado. Por primera vez en mi vida, no tenía que proteger los secretos de Adriana, no tenía que manejar las consecuencias de sus malas decisiones, no tenía que ser la hermana responsable que arreglaba todo silenciosamente. Sin esa carga constante, descubrí que tenía más energía para mi propia vida. Abrí mi propia oficina contable, expandí mi círculo social e incluso comencé a salir con alguien. Un viudo de 35 años con una hija adolescente, que valoraba la estabilidad y la honestidad tanto como yo. Me gusta que seas directa, me había dicho Rafael durante una de nuestras primeras citas. No tengo tiempo para adivinanzas o juegos. Si algo te molesta, dímelo. Si estás feliz, dímelo también. La vida es demasiado corta para las complicaciones innecesarias. Era exactamente lo que necesitaba después de años de navegar las aguas turbulentas de la personalidad de Adriana. La relación con mis padres se mantuvo tensa pero funcional. Nunca me perdonaron completamente por haber expuesto públicamente el escándalo de Adriana, pero tampoco podían negar que ella había creado la situación con sus propias acciones. A veces pienso que hiciste lo correcto, me confesó papá una tarde, 6 meses después del nacimiento de Mateo. Pero me duele que tengas que ser tú quien destruyera la felicidad de tu hermana. Yo no destruí nada, papá. Solo revelé la verdad sobre algo que Adriana había destruido mucho tiempo antes. Pero éramos una familia unida. Ahora está todo roto. Nunca fuimos una familia unida. Fuimos una familia que fingía unidad mientras permitíamos que una persona manipulara y lastimara a todos los demás. Eso no es unidad real. Es complicidad. Mamá era más directa en su resentimiento. No importa lo que haya hecho Adriana, me decía regularmente. Las hermanas no se traicionan así. Punto. Las hermanas tampoco se humillan públicamente en sus propias bodas, le respondía. Punto. Pero el verdadero momento de revelación llegó 8 meses después del nacimiento de Mateo, cuando Adriana finalmente se quebró completamente. Me llamó a las 3 de la madrugada, llorando histéricamente. Valentina, por favor, necesito hablar contigo. Por favor. La encontré sentada en su auto afuera de mi edificio, con Mateo dormido en su asiento de bebé. Se veía terrible, cabello grasoso, ojeras profundas, ropa arrugada. La maternidad soltera no le estaba sentando bien. No puedo más, me dijo cuando se sentó en mi sofá. No puedo seguir haciendo esto sola. Tienes el apoyo de Damián, tiene visitas regulares, paga manutención puntualmente, pero él me odia, me mira como si fuera veneno. Y sus padres me tratan como si fuera una prostituta que sedujo a su hijo inocente. ¿Y qué esperabas? Traicionaste a toda su familia, pero estaba enamorada. ¿De verdad amaba a Damián? No, estabas enamorada de la emoción de tener 2 hombres peleándose por ti. Estabas enamorada del poder de manipular sus sentimientos. Si realmente hubieras amado a Damián, no te habrías casado con su hermano. Adriana se quedó callada por varios minutos, meciendo a Mateo, que había comenzado a inquietarse. Tienes razón, finalmente admitió. Tienes razón en todo. Pero ya no sé cómo salir de este desastre que creé. Empiezas por dejar de ser víctima y empiezas a ser responsable. Consigues terapia. Te concentras en ser la mejor madre posible para Mateo. Dejas de esperar que Damián te perdone y construyes una relación de copaternidad respetuosa con él. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Con mi felicidad? Tu felicidad ahora es secundaria a la de tu hijo. Esas son las consecuencias de tus decisiones, Adriana. Vivir con ellas es parte de crecer. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en nuestras vidas. Adriana finalmente entendía que había perdido todo: su matrimonio, su estatus social, su futuro planificado, por perseguir una fantasía que nunca fue real. 2 años después del día que cambió todo para nuestra familia, la vida había encontrado un nuevo equilibrio, muy diferente al que cualquiera de nosotros había imaginado. Adriana había seguido mi consejo y había comenzado terapia psicológica. Lentamente, muy lentamente, estaba aprendiendo a ser madre sin usar a Mateo como herramienta emocional. Había conseguido trabajo como asistente en una boutique de ropa, un puesto mucho más modesto que el estilo de vida al que había aspirado,
pero que le daba independencia económica. Su relación con Damián había evolucionado hacia una copaternidad funcional pero fría. Él cumplía religiosamente con sus responsabilidades paternas, pero había dejado claro que nunca habría reconciliación romántica. Mateo crecía conociendo y amando a ambos padres, pero sin las complicaciones de una relación tóxica entre ellos. Sebastián se había casado con Carmen en una ceremonia pequeña e íntima, exactamente lo opuesto a la extravaganza que había planeado con Adriana. Los había visto en fotos familiares. Él lucía genuinamente feliz, relajado, sin esa tensión constante que había caracterizado su relación anterior. Yo había prosperado de maneras que nunca había imaginado. Mi oficina contable había crecido hasta tener 12 empleados. Mi relación con Rafael se había solidificado. Estábamos planeando mudarnos juntos y él había comenzado a hablar de matrimonio de manera seria y madura. Pero lo más importante era que había aprendido a establecer límites saludables con mi familia. Ya no era la hermana que arreglaba todos los problemas silenciosamente. Era una mujer adulta que tomaba decisiones basadas en sus propios valores, no en las expectativas familiares. La relación con mis padres nunca volvió a ser la misma, pero había encontrado una paz con esa realidad. Algunas relaciones no pueden repararse después de ciertas revelaciones, y estaba bien con eso. Una tarde de domingo, exactamente 2 años después de la boda que nunca fue, me encontré con Damián en el parque donde llevaba a Mateo a jugar. Su hijo había crecido hasta convertirse en un niño hermoso de cabello rubio y ojos inteligentes, con la curiosidad natural de un niño de 2 años. «¡Tía Valentina!», me gritó Mateo cuando me vio, corriendo hacia mí con bracitos extendidos. Era uno de los pocos momentos donde Adriana y yo interactuábamos de manera normal. Ella estaba sentada en una banca leyendo, mientras Damián empujaba a Mateo en el columpio. «¿Cómo te sientes cuando lo ves así?», me preguntó Adriana cuando me senté a su lado. «¿A quién?». «A Mateo». «A Damián, siendo el padre que nunca pudo ser para Sebastián». Era una pregunta extrañamente perspicaz viniendo de ella. «Me siento en paz», le respondí honestamente. «Me alegra que Mateo tenga un padre presente y responsable. Me alegra que Damián haya crecido y madurado a través de todo esto». «¿Nunca piensas en cómo habrían sido las cosas si hubieras hablado conmigo primero? Si me hubieras dado la oportunidad de arreglar las cosas en privado?» «Todos los días», admití, pero siempre llego a la misma conclusión. Tuviste meses de oportunidades para hacer lo correcto. Cada día que pasaba era otra mentira que Sebastián tenía que vivir. Otra mentira que Mateo habría cargado. No me arrepiento de haber detenido eso. Adriana asintió lentamente. «Yo tampoco me arrepiento», dijo finalmente. «No de haber amado a Damián, no de haber tenido a Mateo. Solo me arrepiento de haber lastimado a tanta gente buena en el proceso. Eso es crecimiento», le dije. Reconocer el daño sin justificarlo. Era la conversación más madura que habíamos tenido desde el escándalo. Por primera vez, Adriana no estaba tratando de manipularme para que sintiera lástima por ella o la perdonara. Simplemente estaba siendo honesta sobre las consecuencias de sus acciones. Mientras observaba a Mateo jugar con su padre, me di cuenta de que había algo profundamente satisfactorio en saber que había defendido la verdad cuando importaba. Ese niño crecería conociendo a su verdadero padre desde el principio. Sebastián había encontrado el amor real con alguien que lo valoraba. Damián había asumido la responsabilidad de sus actos y se había convertido en un buen padre. Y yo había aprendido que a veces la lealtad familiar más profunda no consiste en proteger los secretos de alguien, sino en proteger a los inocentes de las consecuencias de esos secretos. La familia nunca volvió a ser la misma después de ese domingo de revelaciones. Pero honestamente, era mejor así. Habíamos cambiado una familia construida sobre mentiras y favoritismo por relaciones más pequeñas pero genuinas, basadas en el respeto mutuo y la honestidad. Algunos dirían que destruí una familia. Yo prefiero pensar que liberé a varias personas de una prisión de engaños que alguien más había construido. Y cuando veo a Mateo correr hacia su padre con esa sonrisa radiante, que no está contaminada por mentiras sobre su origen, sé que tomé la decisión correcta. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira hermosa que destruye vidas inocentes.